Bien, vamos a partir entonces con la primera clase, ¿cierto? Referida a los números enteros. Y lo primero que vamos a ver, ¿cierto? El objetivo de la clase, que en este caso es reconocer en contextos cercanos, ¿cierto? El conjunto de los números enteros y su relación con los números naturales. Pero para empezar, ¿cierto? La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Es ¿qué tipo de números conocemos? ¿Qué tipo de números conocen ustedes? Los primeros números que seguramente ustedes recuerdan son los números naturales, el conjunto de los números naturales, que son los números que generalmente ocupamos para contar. Y ahí tenemos los números, ¿cierto? El 2, el 9, el 27, 7215, 5000, 10000, etcétera, hasta el infinito positivo, ¿ya? Luego tenemos los números fraccionarios o las fracciones que forman parte, ¿cierto?, del conjunto de los números racionales, y ahí encontramos fracciones como 3 quintos, 6 centésimos, 9 quintos y nuevamente, ¿cierto?, trabajamos hasta el infinito positivo. Otro grupo de números, ¿cierto?, son los números decimales, también forman parte del conjunto de los números racionales, ¿ya? Y también aquí tenemos números como el 5 décimas, 3,25 centésimas, 91,3 milésimas, ¿cierto? También hasta el infinito positivo. Pero hoy día vamos a partir a conocer un nuevo conjunto numérico. Este conjunto se denomina conjunto de los números enteros, ¿cierto? Se representa por una Z, es el conjunto Z, ¿ya? Y este número, a diferencia de los anteriores, parte desde el infinito negativo, ¿cierto?, al extremo izquierdo de la recta numérica, pasando, ¿cierto?, por el 0 y todos los números positivos hasta el infinito positivo en el extremo derecho de la recta numérica, ¿ya? Y que nos va a permitir, ¿cierto?, dar respuesta a variadas situaciones, ¿cierto?, de la vida cotidiana. Entonces, veamos. Bueno, los números enteros nos van a permitir, ¿cierto?, expresar generalmente situaciones contrarias, opuestas entre sí. Ya, por ejemplo, los números negativos ya siempre nos van a representar un saldo en contra. Ya cuando nosotros debemos algo, tengo que pagar la cuenta de la luz, ¿cierto? Tengo que pagar la cuenta del auto, tengo que pagar la cuenta del agua, ¿ya? Y en cambio, los números positivos, ¿cierto?, va a ser un saldo a favor, lo que yo recibo. O sea, me pagaron mi sueldo, ¿cierto? Me gané un premio en el Kino, me pagaron una plata que me debían, etcétera. Todo lo que sea recibir saldo a favor, entonces se va a escribir con números positivos, y todo lo que yo adeude lo voy a escribir con números negativos. También otro ejemplo es cuando nosotros hablamos de bajar o subir. Cuando bajamos, si yo voy a bajar una cierta cantidad de pisos, entonces decimos que vamos a ir al -1, al -2 o al -3. En cambio, cuando yo subo, ¿cierto? Voy a subir al quinto piso, voy a subir al décimo piso o voy a subir 10 peldaños. También se puede indicar cuando yo avanzo o retrocedo. Si yo retrocedo, voy a decir que caminé 5 pasos hacia atrás, o sea, retrocedí, por lo tanto son números negativos. Y cuando camino hacia adelante, entonces serían 10 pasos hacia adelante en positivo. Otro ejemplo que también es muy frecuente es cuando hablamos de situaciones que están bajo el nivel del mar o sobre el nivel del mar. Generalmente cuando hacemos mención a las cordilleras, a las ciudades, etcétera, nosotros decimos que están, ¿cierto?, a cierta altura sobre el nivel del mar, ¿ya? En cambio, cuando hablamos, ¿cierto?, de las minas de Lota, por ejemplo, los mineros trabajaban bajo el nivel del mar. O sea, ellos trabajaban en las profundidades. Por lo tanto, también podríamos decir, en el caso de un submarino que está bajo el nivel del mar, para yo expresar eso, yo digo el submarino está sumergido a 1500 metros, entonces yo tendría que escribirlo con números negativos.
Lo contrario es cuando hablamos de un avión que sobrevuela Santiago, entonces decimos que el avión está a 1500 metros de altura, entonces esos 1500 va a ser positivo. Y bueno, hacia la izquierda del cero, en la recta numérica, vamos a escribir todos los números negativos y hacia la derecha del cero vamos a escribir todo lo que son los números negativos, o sea, perdón, positivos, ya, positivos. Veamos la actividad entonces que nos propone la primera clase. Dice, lee y observa la información, luego realiza las actividades propuestas. Nos aparecen tres imágenes. Desierto de Atacama, con una temperatura máxima de 40 grados Celsius. Cachiyuyo, con una temperatura máxima de 30 grados Celsius. Y nos aparecen los géiseres del Tatío, ya con una temperatura máxima de 20 grados Celsius. O sea, como referencia, ¿cierto? Desde el límite norte del país hasta Vallenar, más o menos, que es la región de Atacama, vamos a encontrar nosotros un clima desértico normal, ¿ya? Y esto involucra, ¿cierto?, que hay una gran oscilación térmica diaria, ¿cierto? Una gran variación entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, que fluctúa generalmente en promedio, ¿cierto?, los 30 grados Celsius. También podemos decir que este tipo de clima va a tener mucha ausencia de lluvia, por eso se habla de escasas precipitaciones. En la noche la temperatura generalmente baja estrepitosamente y puede llegar a temperaturas bajo cero. Ya, pero veamos qué nos preguntan o qué nos proponen con respecto a estas tres imágenes. Entonces, la primera pregunta dice, si en todos los lugares la oscilación térmica fue de 30 grados Celsius, ¿cuál fue la temperatura mínima de cada uno? ¿Ya? Recuerden que las temperaturas máximas son las que aparecen en cada una de las imágenes. Entonces, veamos. Recordemos entonces que la oscilación térmica corresponde a la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Ya? Entonces, si la temperatura máxima en el desierto de Atacama fue de 40 grados y sabemos que la mínima es 30 grados menor, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer? Bueno, ¿ya? Para sacar la diferencia, nosotros tenemos que realizar una resta. ¿Ya? Entonces a 40 le restamos la oscilación térmica, que es de 30 grados, nos va a quedar que la temperatura mínima en el desierto de Atacama fue de tan solo 10 grados Celsius. En el caso de Cachiyuyo, ya como la temperatura máxima fue 30 grados, ya y le resto la oscilación térmica, que también fue 30 grados, entonces 30 menos 30 es 0, por lo tanto la temperatura mínima en Cachiyuyo fue de 0 grados. En el caso de los géiseres del Tatío, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos 30, ¿ya? Y tenemos 20 grados la temperatura máxima y tenemos que restarle 30. ¿Ya? Este ejercicio solamente con los números naturales no podríamos realizarlo, puesto de que si yo tenía una cierta cantidad, a esa cantidad era imposible restarle una cantidad mayor, ¿ya? Y esta operación es la que es una de las tantas que nos permiten realizar los números enteros, ¿ya? Porque los números no se acaban en el cero, o sea, podemos encontrar cantidades menores a cero. Entonces, si a 20 yo le resto 30, vamos a llegar hasta 0, ¿cierto? Pero me falta restarle todavía 10. Por lo tanto, yo sigo bajando por la recta numérica. Entonces voy a llegar a que la temperatura mínima en los géiseres del Tatío va a ser de menos 10 grados Celsius. O sea, 10 grados bajo cero. Bueno, la idea aquí es que cada uno de ustedes pueda describir el procedimiento que siguió para obtener la temperatura mínima de cada uno de los lugares. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuál de estos tres casos nos generó más problemas? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Ya? Eso para que lo vayamos desarrollando y vayamos clarificando cualquier duda que pueda ir surgiendo. ¿Ya? Bien, avancemos. Con los números enteros aparecen varios conceptos que son nuevos. Y el primer concepto que vamos a ver es el concepto de inverso aditivo.
¿Ya? Los números enteros corresponden a los números naturales positivos, el 0 y los números negativos. ¿Ya? Y un concepto nuevo es el inverso aditivo. En este caso, el inverso aditivo de un número positivo va a ser número negativo, y el inverso aditivo de un número negativo va a ser un número positivo. Por ejemplo, el inverso aditivo de 7 va a ser menos 7. El inverso aditivo de menos 7 es 7, o sea, es todo lo contrario, es el mismo número, pero con signo contrario. ¿Ya? El inverso aditivo, por ejemplo, de 12 va a ser menos 12. ¿Ya? Así que ahí para que vayamos clarificando cualquier duda. ¿Ya? Veamos, para representar los números enteros en una recta numérica, lo primero que debemos hacer va a ser marcar el 0. ¿Dónde vamos a marcar el 0? Generalmente lo marcamos, ¿cierto?, en el centro de la recta numérica, ¿ya? Pero va a depender de los números que tengamos que representar, ¿ya? Pero siempre vamos a partir por el 0. ¿Ya? Recuerden que la recta numérica se tiene que graduar, que son estas distancias que hay entre un número y otro, que tienen que ser generalmente lo más similares posible. ¿Ya? Entonces tenemos hacia la derecha del 0, vamos a marcar todos los números enteros positivos. ¿Ya? Y hacia la izquierda del 0 vamos a marcar los números enteros negativos. ¿Ya? En la vida, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con distintas situaciones como las anteriores que no pueden resolverse con números naturales. ¿Ya? Por ello surgen entonces los números enteros. ¿Ya? Y corresponden, como lo dijimos anteriormente, el conjunto de los números enteros está compuesto por números naturales, que son los enteros positivos, los números enteros negativos y también el 0. ¿Ya? Y los números negativos siempre son antecedidos por un signo negativo, mientras que los positivos no necesariamente tenemos que escribir el signo positivo delante de los números. Ya se subentiende que si no tiene el signo, entonces estamos hablando de un número positivo. Entonces, veamos la siguiente actividad. Dice, representa los siguientes grupos de números en una misma recta numérica. Considera el 0 como punto de referencia. Recuerden que del 0 hacia la izquierda están todos los números negativos y del 0 hacia la derecha están todos los números positivos. Entonces, representemos los números, ¿cierto? Les voy a dar ahí un poco de tiempo para que ustedes lo representen, ¿ya? Y luego vamos a revisar para ver si es que efectivamente colocaron cada número donde correspondía en la recta numérica. ¿Ya? Bien. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Veamos entonces cómo nos debería haber quedado. Ahí nos deberían haber quedado ordenados entonces todos los números. De esa manera, bueno, yo lo hice arriba para no confundirlos con el ejemplo, pero ustedes podrían haber continuado arriba o abajo. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos, en los siguientes ejemplos tienen que asociar cada afirmación con el número entero que lo representa. Por ejemplo, dijimos anteriormente que si teníamos un saldo a favor, esto se representaba con un número positivo. Por lo tanto, si tengo un saldo a favor de 35.000 pesos, entonces eso lo puedo representar como solamente 35.000. La temperatura es de 4 grados bajo cero. Ya hablamos de temperaturas bajo cero y temperaturas sobre cero. Por lo tanto, sería menos 4. ¿Ya? La temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. Entonces ahí le corresponde el menos 2. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. También lo hablamos, ¿cierto? Sería 800 metros positivo. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad, sería menos 20 porque está debajo del nivel del mar. Estamos justo a nivel del mar. Ya dijimos que el nivel del mar, ¿cierto?, es nuestro punto de referencia. Julián tiene una deuda de 5.000 pesos, tiene una deuda, por lo tanto sería menos 5.000. Y el avión está volando a 9.500 metros de altura. ¿Ya? Veamos entonces, espero que todos lo hayan revisado, ¿cierto? Y que todos hayan llegado a las mismas conclusiones. Veamos el siguiente dibujo, la siguiente actividad.
¿cierto? El dibujo muestra un esquema de las principales alturas, montañas, ¿cierto? Montes y profundidades, que son las fosas del mundo. Entonces la primera pregunta asociada a esta imagen nos dice, ¿qué signo asignarías a la altura de los montes y a la profundidad de las fosas y por qué? ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos los ojos del Salado, el K2 y el Monte Everest. ¿Ya? Estas tres montañas, grandes montañas, están sobre el nivel del mar, o sea, esa altura que aparece ahí está sobre el nivel del mar. Por lo tanto, en este caso tendríamos que escribirlos como números positivos, porque recuerden que el nivel del mar es nuestro punto de referencia. Ahora, en el caso de las fosas, ¿cierto? Las fosas están bajo el nivel del mar. Por lo tanto, en ese caso tenemos que escribirlas como números negativos para indicar que están bajo el nivel del mar. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de referencia o el origen en esta situación? Bueno, lo acabamos de decir, ¿cierto? El punto de referencia es el nivel del mar. Y ahí nosotros decimos que está marcado nuestro cero. ¿Ya? Entonces, veamos la siguiente. Dice, representa las alturas y profundidades como números enteros. Bueno, 8.848, tenemos 8.611 en el caso del K2, 6.893 en el caso de los Ojos del Salado. La fosa de las Marianas tiene menos 11.000 metros de profundidad y la fosa de Tonga tiene menos 10.882 metros de profundidad. Y la última actividad dice, si recorrieras linealmente desde el fondo de la fosa de las Marianas hasta la cima del Everest, ¿cuántos metros recorrerías? Y desde la cima de los Ojos del Salado hasta lo más profundo, aquí nos está indicando, ¿cierto?, cuál es el total, la distancia total, desde el fondo de las Marianas hasta la cima del Everest. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es una suma, sumar la altura del Everest, sumar la profundidad que tienen las Marianas y eso nos va a dar entonces la distancia total. ¿Ya? Aquí nos están diciendo recorrer linealmente, por lo tanto ir desde el fondo hasta la cima del Everest. Por eso es que sumamos estas dos cantidades. ¿Ya? Ojo con eso. Más adelante, cuando veamos operaciones con números enteros, vamos a entender de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos preguntan y con los signos que ocupamos para hacer las operaciones. En el caso de los Ojos del Salado y la fosa de Tonga, tenemos 6.893 metros de altura y tenemos 10.882 metros de profundidad. La misma pregunta, si recorremos linealmente, sumamos estas dos cantidades y nos va a dar un total de 17.775 metros entre el fondo de la fosa de Tonga y la cima o la cumbre de los Ojos del Salado. Bien, siguiente actividad dice, escribe una situación relacionada con cada imagen utilizando los números que la acompañan. Luego comparen sus respuestas en parejas. ¿Ya? Aquí tenemos que, ustedes tienen que en cada una de las imágenes y los datos que aparecen, ¿cierto? Tienen que escribir una situación que permita utilizar los dos números que están. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos ahí un montón de plata, y ahí tenemos 25.000 y menos 12.500. Entonces, podríamos decir que me pagaron 25.000 pesos por una clase, ¿ya? Y yo tuve que pagar 12.500 pesos por el uso del internet, ¿ya? Y ahí tengo una situación en donde estoy, ¿cierto?, relacionando las dos cantidades que me dieron en cada imagen, ¿ya? En el caso de la segunda imagen tenemos menos 20 y 140, y en el caso de la tercera imagen tenemos menos 200 y menos 80. ¿Ya? Bueno, evidentemente estas actividades están para trabajar, ¿cierto?, en la sala, por lo tanto lo más probable es que no podamos comparar, ¿ya? No podamos compararlas con las parejas, pero sí podemos ver distintas situaciones, ¿ya? Y reflexionar un poquitito sobre las dificultades que hemos tenido hasta el momento con los números enteros
y cómo las hemos ido solucionando. ¿Ya? Bien, veamos entonces la última actividad. La última actividad nos dice, en tu cuaderno determina si cada saldo mensual es positivo o negativo, anteponiendo el signo más o menos según corresponda. Aquí tenemos una tabla ya que nos da distintos valores, distintos saldos en los distintos meses del año, ya en los primeros 6 meses del año. Entonces tenemos que ir leyendo las pistas que están al lado izquierdo. Entonces la primera pista nos dice, en enero la cuenta estaba con saldo a favor. Entonces en enero la cuenta estaba saldo a favor, por lo tanto es un signo positivo. La segunda pista nos dice, durante 3 meses seguidos la cuenta quedó con saldo en contra. Pero no nos da muchas pistas porque podrían ser cualquiera de los 3 meses. Por lo tanto, pasamos a la siguiente. Nos dice, en junio, a pesar de no tener mucho dinero, la cuenta terminó con saldo a favor. ¿Ya? En junio, la cuenta terminó con saldo a favor. Por lo tanto, estos 2.000 serían entonces positivos. Pero tampoco tenemos información suficiente para determinar cuáles 3 meses. Ya seguido fue en negativo. Por lo tanto, vemos la última pista y nos dice, gracias a un depósito, en febrero quedé con un saldo a favor. Por lo tanto, febrero también es positivo porque quedó con saldo a favor, lo que nos permite responder, ¿cierto?, la segunda pista, que serían los 3 meses con saldo en contra, que serían marzo, abril y mayo. Bueno, espero que les haya servido la clase. Vamos a estar preparando más material con las clases que vienen. Vamos a tratar, ¿cierto?, de que nos puedan hacer llegar todas las dudas, todas las consultas, y de esa manera, ¿cierto?, poder ayudarlos un poquitito eh, con el material, ¿cierto?, de estudio. ¿Ya? Que tengan una muy linda tarde.